Bueno, este conversatorio, ciertamente, con Felucho Jiménez, que es el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, miembro del Comité Político del PLD, en la primera parte hemos llegado a comprender la importancia que ha tenido que una fuerza política con visión desarrollista como el PLD haya ejecutado varios periodos y que esto haya, por tanto, resultado muy provechosos para la economía y el pueblo dominicano. Ahora, dice Mozart, corresponde analizar el presente momento que está viviendo el PLD, porque se discuten dos grandes cosas ahí dentro. Se habla de la reelección como el temor terrible. A implantar una dictadura. Y se habla también de exacto, como que traería como consecuencia una dictadura. Y que ya no es solo un discurso que lo han asumido aquí, sino que ya tenemos un componente como el del senador del estado de New Jersey, muy emparentado aquí con una familia importante política, que asimiló, tomó el elemento de la posibilidad de una dictadura para colocar en la agenda, pretender colocar en la agenda las dos corrientes del Departamento de Estado interno del PLD. Es que en realidad ni siquiera han sido originales. No han sido creativos con eso de la dictadura. De la dictadura. Porque recuerden que una de las cosas de las que nos acusaban a nosotros en elecciones anteriores era de la dictadura de partido. Que el PLD tiene una dictadura de partido. Yo recuerdo que en un programa yo dije, ¿y quién no? Porque cuando Balaguer gobernaba, él tenía el Congreso. Cuando Hipólito gobernó, él tenía el Congreso. Cuando Jorge Blanco gobernó, él tenía el Congreso. Así es. Que tuvo dos presidentes del Senado, sí, porque el PRD es así. Esas fuerzas son así, se dividen y no le importa nada porque... En el ejercicio mismo del poder, claro. Y por eso Santo Domingo no tuvo Madrigal, la presa de Madrigal, por la pugna entre Jorge Blanco y Jacobo Magluta. Sí. Bueno, no es nuevo entonces. Ahora le quieren, ya no es la dictadura de partido, ahora es el dictador Danilo Medina. Sí. Y yo me río porque ese es el tipo de propaganda que no hace efecto. Porque ¿qué dominicano se siente perseguido? ¿Dónde están los presos políticos de este gobierno? ¿Dónde están los exilados? ¿Dónde está la proscripción a programas de televisión o de radio? Yo dije que al presidente Medina le dicen hasta barriga verde. Le han dicho de todo en las redes, búscalo. ¿Y quién está preso por eso? ¿A quién han sometido? Aquí la gente se expresa con entera libertad, con absoluta libertad. Y los políticos hablamos más de la cuenta y realmente mucho más de lo que debiésemos hablar. Y hablamos mucho disparate, mucha bobería. Pero esa bobería y esos disparates no le llegan al pueblo dominicano. No le llegan. Porque ¿qué campesino siente que aquí hay una dictadura? O que Danilo Medina quiere ser dictador. ¿Qué obrero, qué chiripero, qué chofer de carro público siente eso? ¿Dónde está el industrial que entienda que no debe invertir? Porque el dictador Danilo Medina va a ver con buenos ojos su inversión y la va a querer para sí. Aquí no hay un solo elemento de dictadura. Cuando Trujillo, que eso sí fue una dictadura y fue tiranía, había un solo partido, el Partido Dominicano. ¿Y quién se atrevía en el Partido Dominicano a decir algo así de Trujillo? Nadie. Y ahora es el propio presidente del partido el que le declara guerra al presidente de la República sobre la base de que quiere instaurarse una dictadura porque quieren violentar la Constitución. Que por cierto, todo el que ha modificado la Constitución ha sacado beneficio personal de la modificación, incluido el compañero Leonel Fernández, que en el 2010 ordena y dirige la reforma constitucional y eliminan el nunca jamás que le benefició a él tanto que ahora pretende volver de nuevo a la presidencia de la República. Y dicho sea de paso, el sistema político que yo siempre he dicho que me gusta más a mí es el 2 periodos y nunca más. Yo creo que la nación dominicana, a diferencia del pueblo alemán, del inglés, etcétera, tenemos una idiosincrasia diferente. Angela Merkel, he dicho y he reiterado, lleva 14 años dirigiendo a Alemania. ¿Y qué alemán ha dicho? ¿De qué partido le han acusado a la Merkel de que es una dictadora? ¿De que es la
la nueva Hitler de Alemania, del pueblo germano. A nadie. ¿A qué no se ponemos? Al alemán lo que le interesa es, estoy bien, la economía va bien, que siga Merkel. No le importa que tenga 14 años o que tenga 20 años. Ahora esa no es la idiosincrasia dominicana. Bueno, pero hay un impedimento constitucional para el presidente. Sí. Ese impedimento constitucional, la propia Constitución es la que establece ¿Cómo se puede modificar. Y si usted se ajusta si eso a esa se lleva al Constitución, partido y en el partido lo asumen como mayoría. ahí hay un problema. Cuéntame. El compañero Leonel, a quien yo aprecio, y de quien dije hace poco que en su gobierno la economía creció y que ha sido uno de los grandes constructores que ha tenido la presidencia de la República en la historia dominicana, en el ejercicio presidencial de él, ha sido de los periodos en que más se ha avanzado en términos de infraestructura. Pero el compañero se plantea plantea la cosa en términos de que la unidad del PLD depende del respeto a la Constitución. Sí. Y yo quisiera que Leonel me enseñara un artículo de Juan Bosch, un discurso de Juan Bosch, donde Juan Bosch dijera eso. Yo podría mostrarle, sin embargo, artículos en Vanguardia del Pueblo que luego fueron recogidos en libros sobre el partido y sus métodos de trabajo, en el que Juan Bosch planteaba que la unidad del partido descansa en el respeto a los métodos de trabajo. Por eso nosotros teníamos el criterio de la unificación de criterios, o sea, el método de la unificación de criterios. Podemos discutir sobre qué pasa entre las relaciones de República Dominicana y Haití y tener ideas diferentes, por ejemplo, pero había que unificarlo. Al final había que unificarlo. Y uno de los métodos de trabajo en los que ha descansado la unidad del PLD son los métodos de dirección. Y el método de dirección que el PLD asumió desde su conferencia Salvador Allende, que fue la primera gran conferencia que tuvimos nosotros a un año después de la fundación del partido, tanto que Juan Bosch escribió que el nacimiento formal del PLD fue el 15 de diciembre de 1973, que fue cuando celebramos el Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte, pero que sin embargo el nacimiento real del partido como tal había sido en la conferencia Salvador Allende, que se celebra prácticamente un año después. Y el centralismo democrático indica que la minoría tiene derecho a expresarse. Hay libertad de expresión y de discusión, pero cuando la mayoría adopta una decisión, la minoría tiene que acogerse a la decisión mayoritaria. Hay un precedente. Perdóname, y en abril del año 2015 nos reunimos en Juan Dolio y los compañeros en un 66 o 67% votamos en favor de la modificación de la Constitución para permitirle a Danilo la reelección, como él mismo había sido reelecto en el año 2008. Correcto. La votación fue 2-1. Tuvimos luego que hacer un pacto y levantar un acta notarial que es muy ajeno a los métodos del PLD. Es la única vez en la historia del Partido de la Liberación Dominicana que una decisión que adoptó un organismo por mayoría abrumadora tiene luego que pasar por el formalismo legal de un acto notarial, etcétera, donde nos comprometemos a estos 15 puntos. Ok, es verdad que lo firmamos y es verdad que nadie nos puso una pistola en la 100 para que nos firmásemos. Que por cierto, cuando yo lo firmé complaciendo al compañero Danilo. Porque cuando me llamaron a mí a decir firma, yo le dije, a mí no me gusta esto. Esto viola todo lo que es los principios de dirección del partido. Sí, bueno, Felucho, ya vamos a salir de esto. Y yo, igual que ahora, se puede equivocar y yo le voy a apoyar. Aun cuando se equivoque, yo va a poder contar con el respaldo mío. Lo que yo no voy a dejar nunca es de expresar mis ideas, ni de expresar mi opinión. Pero yo creo que en materia de dictadura, eso es una perullada. Es decir, una cosa como de pero hay dos cosas que están en el ambiente. Número uno, la coherencia en la dirección del PLD y de la alta dirección, que dijiste que ha sido asertiva, y eso nadie lo duda. En esta ocasión... Hasta ahora. Y eso precisamente lo coloca a ustedes en una situación muy difícil, porque esa reunión del 19 de marzo del 2015 estableció un pacto interno que obliga a la alta dirigencia a cumplir una serie de compromisos que están ahí consignados. Primera cosa. Segunda cosa, fue Felucho el primero que dijo de las autoridades del partido
en público, yo le puedo garantizar que el licenciado Danilo Medina no está en procura de una nueva reelección. Y eso debiera ser tranquilizador para mucha gente. Han cambiado esas dos cosas. En política todo cambia. Cuando yo dije eso fue él que me lo pidió, y me lo pidió delante de 8 otros miembros del comité político del partido. Pero la política no es estática. Claro. Nada, no hay cosa estática, ni si la Tierra vive dando vueltas, gira sobre su propio eje, y ese es el movimiento de rotación de la Tierra, y gira alrededor del Sol, que es el movimiento de traslación. Nada es estático, todo cambia. ¿Qué ha cambiado de allá para acá? Ha cambiado muchas cosas, y entre las cosas que han cambiado están las heridas que le han ocasionado a él con comentarios como de ese tipo. A Danilo no le sabe bien que le hablen de dictador, porque ¿por qué? Es como que a una gente le diga, pero un ladrón sin ser ladrón. Danilo es un demócrata, y demócrata carta cabal. Y usted no puede hablar de violación de la Constitución cuando la propia Constitución señala el mecanismo interior en su propia Constitución, uno de sus artículos, cómo se modifica. Y eso lo podría llevar a modificar. Eso lo podría llevar a violar el acuerdo interno en el partido. Eso es otra cosa, Pedro. Y si alguien a mí me dijera... De la Constitución, sí, pero quedémonos en el aspecto de la Constitución. Y si alguien a mí me dijera que es que hay que comprar diputados, senadores, voluntades para conseguir una mayoría que permita, cual lo establece la propia Constitución, un mínimo, sí, ¿verdad? Un porcentaje mínimo para que eso se apruebe. Vuelvo y pregunto, ¿quién no lo ha hecho? ¿O no lo hizo el PRD cuando modificaron la Constitución? Y no tuvo el PLD que votar, creo que a 11 o 16 diputados, porque se vendieron. Y no hubo que hacer en el 2010 darle el privilegio a senadores y diputados y alcaldes de que extendieran a 6 años su periodo. Todo eso se hizo. ¿Y qué es eso? Sí. Ah, que no fue comprado. Claro que no, pero te extendieron de 4 a 6 años. Te dieron una nueva exoneración, porque cada 2 años hay una exoneración de por medio, ¿verdad que sí? Y 2 años más y que tú no tienes que someterte al escrutinio del pueblo. Siempre, desde que el hombre es hombre, en materia de gobierno, siempre ha habido sus cositas y cosotas. Sí, se está jugando también al elemento de siempre, que son los sectores fácticos. Y entonces, sí, en ese sentido, yo digo que los sectores fácticos hay un solo problema. Hay uno de esos sectores que es el empresarial, al que le ha ido muy bien durante las gestiones del PLD, pero básicamente también durante la gestión del presidente Danilo Medina. Hay una expansión. Es todas esas inversiones permanentes que hay, la expansión del comercio, el sector financiero fortalecido también. En fin, el sector empresarial se siente cómodo, se siente bien. Esa es una parte. Y por otro lado tiene entonces un sector de la iglesia, que hay quienes están, como lo que ha sido la iglesia siempre, hay quienes están en contra de cualquier situación del PLD. Y hay otro sector que favorece al Partido de la Liberación Dominicana perfectamente bien. Y el tercer componente, que es tan importante como los otros, es la embajada, que no es más que la posición de los Estados Unidos a la que ya se apela amargamente una vez más para que intervenga. Le estamos pidiendo desde aquí que intervenga. La iglesia. Porque ya lo dijo lo de la iglesia. Para que intervenga e impida el asunto ¿cómo lo ves? El tema de los sectores fácticos. Es que eso es otra cosa que ha cambiado mucho. Eso cambió. ¿Cuál es el poder que tiene la embajada de Estados Unidos ahora en las decisiones políticas dominicanas? Por favor. No me digas. Hubo un momento en el que el presidente Balaguer llegó a decir que si el presidente de los Estados Unidos le pedía a él, ¿usted no recuerda? Sí. Que saliera del poder, él lo hacía. Sí. Y naturalmente no se lo pidieron. Es que ya es diferente. Es que ya todo eso ha cambiado. Es que realmente, señores, ni siquiera en el caso de Venezuela,
que el gobierno norteamericano, primero el del anterior presidente y luego ahora el de Trump, le han puesto la proa. Sí, la proa. En Una contra de forma Maduro increíble. y han intervenido. Es decir, bueno, no es que nunca dejan de intervenir, pero la intervención ya no es tan decisoria, exactamente, tan pesada. Tan pesada. Si no tuviéramos relaciones con China. Por favor, exactamente. Por favor, eso no es eso disgustó al departamento. Esto es un Estado soberano. Soberano. Y se ejerce con soberanía. Y yo creo que incluso de los últimos presidentes, no ha habido un presidente que haya tenido que aguantar más tablazo en cónclaves internacionales que Danilo Medina con el problema de la inmigración haitiana. Haitiana, sí. Hay un No había un momento. cónclave, óyeme, no había un cónclave que los Nos quedan presidentes 4 no se- minutos, pero hay un asunto que se ha planteado siempre en la fila del ladilismo. Los propulsores de la reelección, que mucha gente identifica en ocasiones con sectores recién llegados al partido, pero que parece que se ha extendido. Dicen que Leonel es un hombre de tal capacidad de pragmatismo y adaptación a la realidad que no es verdad que daría un paso tan traumático como irse del PLD, en el caso de que Danilo violentando el acuerdo, ¿Qué piensa que de eso? promovería la reelección. ¿Se iría el presidente Fernández? Bueno, él ha planteado que no tiene marcha atrás. Ya. Leonel, Por eso que todo es claro. Leonel en esto, y vuelvo y digo, he conocido pocos compañeros de su inteligencia, de su capacidad de entendimiento, de su nivel de formación, pero me resulta extrañísimo porque me acordó con esa expresión de que no hay marcha atrás, aquello del carro sin freno de Jacobo Magluta. ¿Usted no recuerda? Sí. Cuando Jacobo fue candidato a la presidencia, que él era un carro sin freno. Sin freno, sí. Que fue una expresión desafortunada. Muy desafortunada. Sí. Y esto también, si llegase a materializarse eso y él salga del partido, y yo no quisiera que tuviese que pasar ni él ni el partido por esa situación, ¿qué pasaría? O sea, Leonel iría como candidato de la Fuerza Nacional Progresista, del BIS y de uno que otro partido más de esto. Bueno. Yo no me lo imagino. Augusto Lora era un hombre que también Balaguer le había dado la palabra de que no se reelegiría y que iba a ser posiblemente el candidato a la presidencia y sucesor de él de aquel primer mandato 1966-70. Y se dividió. Ustedes recuerdan que hasta abandonó su oficina de vicepresidente de la República, se fue a Santiago, formó un movimiento político, el MIDA. Sí, ¿No lo recuerdan? Sí, Movimiento de Integración Democrática. ¿Qué pasó con Augusto Lora? No ganó y a la vuelta del tiempo volvió de nuevo a darle apoyo. Lo cierto a que se Joaquín agotó el Balaguer. tiempo. Ustedes tienen que el 7 ya hacer reservas. Mira, primero, pasado mañana hay un congreso del partido Sí. para adecuar los estatutos a la nueva ley de partido. Sí. Eso se aprobó a unanimidad en el comité político. Yo supongo que esa asamblea será corta, breve, porque todos estuvimos y estamos de acuerdo en eso. Correcto. Luego ya comienzan a vencerse los plazos y evidentemente que ahí ya la inteligencia interna del partido y de ambas fuerzas políticas al interior del PLD tendrán que procurar modos de entendimiento. Yo abogaría por eso. De hecho, el presidente Medina ni siquiera ha dicho que va. Sí, ¿Por qué no lo ha dicho? El que lo estén haciendo y se estén haciendo actos, etcétera, eso tiene una doble interpretación. Todo puede verse según el color de cristal que usted quiera mirarlo, ¿verdad? Pero ni siquiera ha dicho eso. Yo abogaría de verdad porque se puedan entender, porque haya unidad en todo el partido y en el caso eventual de que desgraciadamente y absurdamente la división sea inevitable, que lo hagamos con decencia, con decoro, que no sea rabazo, como ha pasado en otras ocasiones con otras fuerzas políticas del país. Lucho, qué interesante, qué Muy oportuna interesante. tu presencia Muy hoy aquí edificante, como con siempre. nosotros, porque ha traído, digamos, racionalidad en el análisis. Y una cosa que la gente tiene que advertir. Yo vi recientemente un ejercicio que me pareció preocupante. O sea, colocar al PLD de hoy, en la coyuntura de hoy, en la misma situación en que estaba el PRI en el 94 en México. No. Son ambientes absolutamente Completamente diferentes. diferentes.
Pero hay que aprender de la historia. Hay que Y aprender. no solo de la nuestra, también de la ajena. Así es. Así es. Hay una manera, a veces no hay forma de evitar cometer errores, pero la mejor manera de tratar de evitarlo al menos es conociendo la historia. Muy bien, muy bien. Muchas Muchas gracias Freddy. por A las estar con órdenes. nosotros. En algún momento lo llamaremos cuando las cosas se pongan un poquito A más sus órdenes definidas. siempre. Muy bien. Nosotros retornamos mañana, Dios mediante. Bye bye.